A partir de hoy abrimos el espacio a las propuestas de las candidatas y el candidato presidencial con el objetivo de que usted conozca de manera directa su proyecto político, sus planteamientos rumbo a la elección del 2 de junio. La invitación de esta iniciativa, es importante mencionar, es una iniciativa coordinada y se hizo extensiva a las tres fuerzas políticas que buscan la presidencia. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, fue la primera en aceptar. Y aquí les presentamos un fragmento, la primera parte de la conversación que tuvo con nuestra colega Guadalupe Contreras. Esto es El Acento. Doctora, primero que nada agradecerle cómo le ha ido, cómo ha visto la campaña. Y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario. Gracias, Guadalupe. Pues nos ha ido muy bien. Hemos visitado ya con Morelos el día de hoy 11 estados de la República. Y mi objetivo, pues no solo es visitar las 32 entidades, los 31 estados y la ciudad, sino también visitar los 300 distritos electorales federales del país. Entonces espero que lo podamos lograr, estamos haciendo todo lo posible. Normalmente tenemos un foro en la semana en donde posicionamos un tema. Por ejemplo, ahora fue educación y ciencia y tenemos alrededor de 3 eventos por día en distintos municipios del estado. Hace un momento en la presentación de lo que tiene que ver con educación, ciencia y humanidades, decía, ciencia y humanidades van de la mano y en la educación hay que empezar, y me llamó la atención, decía, hay que tener igual preparatorias que secundarias. ¿Por qué, doctora? Pues porque nosotros queremos a los jóvenes y las jóvenes en el aula. Decía Martí Batres cuando estábamos en campaña, ya la jefatura de gobierno que él estaba de campaña a senador, tenía una frase que decía, a los jóvenes los queremos en las aulas, no en las jaulas. Y es lo que yo planteo, no se trata de construir más cárceles, se trata de construir más escuelas. Porque nosotros queremos al joven, a la joven feliz en la escuela, conviviendo con sus compañeros, aprendiendo y teniendo una perspectiva de vida de paz, no una perspectiva de vida falsa cuando se involucra con un grupo delictivo, que finalmente son futuros de vida relacionados con la muerte, no con la vida. Entonces, nosotros queremos a las y a los jóvenes en la escuela y que estén contentos en la escuela y que se sientan apapachados y que tengan una perspectiva de vida distinta y que ahí se diviertan y que ahí aprendan. Eso es lo que queremos para todas y todos los jóvenes. Mi objetivo es lograrlo, si no por lo menos vamos a poner un indicador, que en eso estamos trabajando, porque queremos que él y la joven salgan de secundaria y digan, quiero seguir estudiando. Eso me da una perspectiva de vida distinta y además me siento bien, además voy a tener una beca. Entonces, por eso también fortalecer tanto la educación media superior. Claro, la escuché decir también en alguna de las entrevistas, ser la presidenta de la educación. Sí, quiero ser recordada así, entre otras cosas, como la presidenta de la educación básica, de la educación inicial, de la educación media superior, de la educación superior, del posgrado, educación y más educación. ¿Cómo ve a la sociedad mexicana? ¿Está cada vez más politizada? ¿Se interesa más por la problemática del país? Sí, por ¿Está supuesto. juzgando más y exigiendo más a sus gobernantes? Sí, por supuesto, y además tiene muy claro... porque politizar quiere decir exigir a los gobernantes, pero también saber qué proyecto de nación quieres. Si quieres un proyecto de regresar al pasado o quieres un proyecto de continuar con la transformación. Y yo creo que eso cada vez hay más conciencia de lo que eso significa en nuestro país. Y además pues hay que cumplir, ¿verdad?, para que este proyecto continúe siempre. Ayer, por ejemplo, estuve en el Episcopado Mexicano, llamó a una firma de paz. Y asistí, pero di mi posición, porque uno no puede firmar algo con lo que no estás de acuerdo. Entonces firmé con algo al calce que decía, firmo en las propuestas que estoy de acuerdo, en las que no, aquí les dejo un documento de lo que no estoy de acuerdo. Hay que seguir dialogando, obviamente, pero tener la convicción muy firme, y eso siempre la ciudadanía y el pueblo de México lo agradece, que no hay dobleces, no hay zigzagueo según con quién estás, dices una cosa, y si estás con otros dices otra cosa. Nosotros tenemos una posición, tenemos muy claro el futuro de nuestro país,
y además pues tenemos una historia y un movimiento que nos respalda. ¿En qué específicamente fue ese punto que dijo, a partir de aquí sí hay un compromiso por la paz, pero expreso también mi punto de vista? ¿Cuál fue? Pues hay una visión muy pesimista en el documento y además de cosas que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, decía, ha aumentado la delincuencia común en un porcentaje altísimo. Entonces decía, a ver, ¿cómo es eso? Si aquí están las estadísticas, pero además aquí está la percepción de la ciudadanía, aquí están mis resultados en la Ciudad de México, entonces no comparto eso que está planteado ahí. Hay visiones, por ejemplo, en donde incluso pedían que gobiernos extranjeros participaran en las definiciones, pues eso es está fuera de la Constitución. Y algunas cuestiones que no son claras, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros queremos construir la paz. ¿En qué estamos de acuerdo? En que ya no debe haber una visión de guerra. Eso quedó en el pasado, sino una construcción de paz. Y en esa construcción de paz, pues hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo. Ellos tienen una visión de la Guardia Nacional, de los organismos autónomos que nosotros no compartimos. Entonces, yo creo que lo importante es decir, en esto estoy de acuerdo, en esto no, y en lo que estamos de acuerdo, pues vamos a seguir adelante. ¿Qué es lo que ha escuchado en estos primeros días de campaña de los lugares donde ha estado? El reclamo sí es la seguridad, candidata. En algunos lugares, en otros lugares son otros temas los que surgen cuando porque yo voy entrando y me detengo como 3/4 de hora antes de llegar al templete y escucho mucho lo que me van diciendo. Y además también pues vamos siempre a comer a lugares que la gente se acerca, nos platica, en la calle. Entonces, a ver, yo creo que la oposición quiere colocar un tema como si México fuera el México del miedo. Ese era el México del 2018. Y frente al miedo surgió la esperanza. Y claro que hay que seguir avanzando, ¿no? Nadie dice que todo está resuelto, sigue habiendo problemas en el país. Sí. Pero no podemos colocar como que hoy estamos peor que hace 6 años, porque eso no es cierto y la gente lo sabe. Y aprovecho para decir, porque hay esta idea de que el abrazos no balazos del presidente se abraza a los delincuentes. Jamás se planteó eso, jamás, eso es falso. El tema central es abraza a la población, abraza a las y los jóvenes, no los orilles a no estudiar, a no trabajar como en el pasado, sino abraza a los jóvenes y seguir avanzando en nuestro país para que disminuya la impunidad. ¿Cómo ve a sus adversarios políticos? Pues más allá de la persona, lo que representan es el pasado. Es un pasado al que el pueblo de México ya no quiere regresar. Y la verdad es que nosotros hemos construido con personas de primera, pues ahí está Juan Ramón de la Fuente, Rosaura Ruiz, que nos acompañaron el día de hoy, con personas de primera, además con mucha sensibilidad social y convicción y profesionalismo, este proyecto de Nación de los 100 puntos y seguimos trabajando, porque nosotros queremos llegar el 1 de octubre, el programa en los primeros 100 días y después a partir de 2025 dedicar los recursos con la visión que hemos presentado. Lista ya para el primer debate, se va a hablar de educación, se va a hablar de corrupción, se va a hablar de transparencia. Sí, totalmente lista. Aprovecho para decir que dejé la Ciudad de México con 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, 0 pesos por comprobar, que son de las auditorías más complejas por ser recursos federales, y 100% de transparencia en Jefatura de Gobierno, Secretaría de Finanzas. Ahora, ¿alguna estrategia en particular que vaya a implementar en los debates? Sí, por supuesto que vamos a hacer propuestas y no caer en provocaciones, ¿verdad? Porque van a estar queriéndonos provocar. Entonces, claro que vamos a aclarar si hay algún tema que se plantea ahí. Pero la verdad es que nosotros yo tengo una trayectoria que, pues, la verdad es que no hay nada que esté escondido ahí, ¿no? Ayer salió en el Universal que
Desde los 6 años me investigaba la Federal de Seguridad. O sea que si hubiera habido algo ya lo hubieran encontrado. ¿Qué hacer con todas esas teorías de la conspiración y las campañas de difamación? ¿Cómo se maneja eso desde la trinchera política? Porque pues el adversario siempre quiere ganar. Sí, mucha alegría. Yo creo que la campaña tiene que ser muy alegre. Muchas propuestas, las propuestas. Y mucha convicción y que el pueblo de México sepa que no está firme. Porque yo creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Usted ha pensado qué es lo que se necesita cambiar de nuestra Constitución como la tenemos ahora? Sí, la Constitución tuvo una regresión muy importante durante todo el periodo neoliberal. Lo que queremos es primero, por ejemplo, poner que el salario mínimo siempre su aumento esté por encima de la inflación, que se regrese al régimen de pensiones justas, que las becas queden plasmadas en la Constitución, que la pensión universal sea reconocida desde los 65 años, que la educación y la salud queden bien establecidas, que quede establecido bien la austeridad republicana dentro de la Constitución y además la democratización de los organismos electorales y del Poder Judicial, que también es parte de nuestros planteamientos. Y yo tengo otro que dije que lo voy a poner a consulta, que es que regresemos a que ya no haya reelección de ninguno de los puestos de elección popular. ¿Por qué lo piensa así, doctora? Pues no creo que haya ayudado la reelección. Creo que es importante que en todos los partidos y en toda la sociedad haya una renovación del poder legislativo, particularmente en nuestro país. Que no sienta el legislador que ya es dueño de su curul, sino que está por ahí 3 años y que de todo, y en todo caso tiene la oportunidad de participar en otros puestos de elección popular. La experiencia siempre va a servir, ahí va a estar. Sí, pero realmente esta visión de que tienes que quedarte 9 años y porque ya tienes experiencia y cuando lo planteo en la plaza pública es una ovación cuando les digo cómo ven ustedes. Aplauden. Sí, porque quedó muy en nuestra historia lo que significaba la reelección. Bueno, hasta aquí esta primera entrega de la entrevista exclusiva con la candidata Claudia Sheinbaum. Mañana les tendremos una segunda parte y también, si lo prefiere, la puede ver completa en nuestra retransmisión de Punto de Referencia el día de hoy a las 11 de la noche.